Arrancamos con este espacio, pero lo hacemos primero con una nota que da cuenta de el tema que queremos convocarlo para este primer diálogo, y es que 15 millones de dólares por concepto de regalías anticipadas entregó la empresa minera Ecuacorriente al gobierno ecuatoriano. Los recursos serán invertidos en las comunidades cercanas al proyecto Mirador. En total, se adjudicaron 100 millones de dólares. Las operaciones de uno de los proyectos mineros más importantes arrancó. Se trata de Mirador en la provincia de Zamora Chinchipe. 1.276 millones de dólares se han invertido, generando 2.500 empleos directos y 8.000 indirectos, modificando con ello la realidad de las comunidades donde se asienta esta mina de cobre. Las nuevas vías nos han traído más comercio y turismo, pero sobre todo nos hemos dado a conocer en el mundo. El material minero aún está en proceso de explotación, pero las regalías por sus ventas ya han sido invertidas en la población, principalmente a través de proyectos de salud, educación, saneamiento, entre otros. Un aspecto que a criterio del vicepresidente Otto Sonnenhosner debe determinar la visión que a futuro tome el Ecuador por su gran potencial. El promedio de oro por tonelada de roca en el mundo es de 3 gramos. En fruta del norte es 12. Eso sí, que todo esto se hará con el cuidado ambiental para que el impacto sea el menor posible, algo que precisamente reconoce está haciendo la empresa Ecuacorriente en el Ecuador. EXA siempre mantiene relaciones armónicas entre la mina y el medio ambiente, entre la empresa y las comunidades. Motivo por el cual en el país se pide que al hablar de minería se lo haga de forma técnica y no pensando solo en intereses políticos. Lo que hemos denominado un pacto social energético. Queremos ponernos de acuerdo los ecuatorianos. Para eso hay que tomar decisiones difíciles, a veces impopulares, pero correctas. Los 15 millones adjudicados por Ecuacorriente son la cuarta entrega de estas regalías, cuyo valor total asciende a 100 millones de dólares. Alex Llanos, Medios Públicos. 6 de la mañana con 59 minutos. A esta hora le damos la bienvenida a Mauricio Núñez, vicepresidente de Ecuacorriente. ¿Cómo está usted? Bienvenido, gracias por acudir. Eduardo, buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Hemos revisado y puesto en contexto esta nota y, por supuesto, la entrega de estas regalías, pero para aterrizarlo, si se quiere, de alguna manera más cotidiana a la gente, ¿qué son las regalías? ¿Para qué sirven? Sí, bueno, las regalías son un pago anticipado que se hace al Estado ecuatoriano por concepto de las ventas que se realizarán en el futuro de los diferentes minerales, en nuestro caso del concentrado de cobre. De acuerdo con la ley, el 60% de las regalías tiene que ser destinado a proyectos de inversión en las zonas de influencia de los diferentes proyectos, no solo de minería, sino en recursos naturales no renovables. En nuestro caso estamos hablando de las zonas de influencias aledañas a nuestra mina Mirador, que se encuentra en la parroquia Tundaime, Cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe. Entonces, todas estas regalías sirven para, como digo, desarrollar proyectos de inversión social en diferentes áreas, por ejemplo, en educación, salud, infraestructura pública, etcétera, ¿no? Ahora, ¿estas regalías cómo nacen? Es decir, se establece en función de lo pronosticado para explotar. Es decir, hay un trabajo ya de estudios sobre la mina que se está trabajando, en este caso particular de Ecuacorriente y con la mina Mirador. Sí, bueno, las regalías en realidad se establecen conforme a un acuerdo, a una negociación que se realiza al empezar la explotación minera. En nuestro caso se firmó el contrato de explotación minera en el año 2012 con el Estado ecuatoriano y ahí se estableció que se pagaría regalías en un margen que va del 6% al 8%, dependiendo del precio del cobre en su momento. Eso es lo que establece nuestro contrato de explotación minera. La ley de minería establece que este porcentaje puede ir desde el 5 al 8%. El trabajo de Ecuacorriente, si bien es cierto, tiene que concentrarse en lo que tiene que ver con la exploración y luego la explotación. ¿Cuán cercana se ha vuelto con la comunidad, tomando en cuenta todos los problemas que ha significado la presencia de este tipo de actividad económica, industrial, en fin, y además los otros antecedentes que en el decurrir de estos últimos años ha significado con aquellas organizaciones que de alguna manera siempre ponen esta dicotomía de agua versus minería? Sí, bueno, siempre lo que es nuevo causa un poco de temor a cualquier ser humano. La minería industrial en el país es justamente algo nuevo. Eso ha ocasionado que no solo nuestro proyecto, cuando era un proyecto, haya tenido un poco de resistencia. En todo el país, la mayor parte de proyectos ha causado un poco de temor, ¿no? Pero con el tiempo,
los pobladores que están cerca de estos proyectos han ido comprendiendo y entendiendo los beneficios que conlleva la minería. En nuestro caso, hoy por hoy tenemos un total apoyo de las comunidades de influencia o comunidades aledañas a la mina Mirador. Hemos logrado tener un pacto social, si se puede decir, ¿no es cierto?, con nuestras comunidades aledañas y nos sentimos vecinos y buenos amigos de las personas que viven alrededor de Tundaime en este caso, que es nuestra parroquia, y del Cantón El Pangui en particular. Y ese pacto, esa buena vecindad, ¿cómo se establece, cómo se fortalece? Porque una cosa es que se entregue al Estado ecuatoriano y que lo administre el gobierno para que a su vez se refleje en obra social. Pero esa cercanía, esa buena vecindad, ¿cómo se logra? ¿Cómo se ha venido fortaleciendo? Correcto. Esta buena vecindad no termina solo por el hecho del pago de estas regalías anticipadas, que a propósito ya van $100 millones, con lo cual cumplimos con el contrato de explotación minera, sino también a través del trabajo diario que realizamos con las comunidades. En el caso de Ecuacorriente hemos invertido alrededor de $6 millones en diferentes programas de relacionamiento comunitario, en temas de educación, salud. Por ejemplo, tenemos hoy por hoy 40 becados en universidades del país, totalmente becados. Hemos implementado y mejorado la infraestructura de colegios y escuelas del sector, beneficiando a cerca de 4.000 estudiantes. En total, consideramos que aproximadamente tenemos 230.000 beneficiados de todos nuestros programas que realizamos en las diferentes áreas. Hasta este año hemos también pagado en forma anticipada al Cantón El Pangui, por concepto del impuesto del 1.5 por mil, aproximadamente $5,5 millones. Todos esos valores son reinvertidos en la zona y justamente benefician a los pobladores de las zonas de influencia del proyecto Mirador. Ahora, tomando en cuenta el contexto temporal en el que nos estamos acercando ya al 2021, es decir, este año se convierte en un año preelectoral y muchos de los temas relacionados con la minería serán parte de la discusión, al menos en esta zona del país. ¿Cómo dividir, si se quiere, estos temas de carácter técnico con los aspectos de carácter electoral, político? ¿Cómo orientar adecuadamente al elector, al habitante que está cerca de estos proyectos para que pueda diferenciar entre una posición política exclusivamente o una posición técnica? Tomando en cuenta además de que de por medio también existe una discusión ideológica, filosófica, si se quiere, alrededor de lo que significa el cuidado de la naturaleza y la intervención de la industria minera. Efectivamente viene una época preelectoral y luego ya las elecciones como tal. Sin embargo, como compañía privada, nosotros somos muy respetuosos del marco jurídico y del marco político del país. No podemos incursionar de ninguna forma hacia ningún partido o movimiento político. Mantenemos nuestra independencia y somos respetuosos de las decisiones que toma el electorado del país. ¿Cuánto se ha fortalecido la seguridad jurídica, que básicamente es lo que han reclamado muchos de los inversionistas extranjeros? ¿Hay seguridad precisamente para invertir? ¿Las reglas han cambiado en el decorrer de estos años, a partir de 2012, que se firmó justamente el contrato con Mirador? Sí, con Ecuacorriente, perdón. Sí, de acuerdo. De a poco el país ha ido, como digo, comprendiendo la industria minera de gran escala. No existían normativas al respecto, de a poco se han ido creando estas normativas. Obviamente existe un proceso de aprendizaje para todos los involucrados, tanto para el Estado ecuatoriano, los legisladores mismos que tienen que crear leyes, ¿no es cierto?, las autoridades públicas que tienen que aplicar la normativa y, por supuesto, los concesionarios mineros que también tenemos que regirnos a estas normativas. De a poco se ha ido mejorando efectivamente las condiciones jurídicas en el país. Considero que actualmente, con relación a lo que existía hace 10 años atrás, se ha dado pasos gigantescos en dar tranquilidad a los inversionistas. Usted ha mencionado una palabra que me parece importante: aprendizaje. Seguramente los sectores ambientalistas dirán, ¿ese aprendizaje a costa de qué? ¿Cuánto tendrá que sufrir nuestra flora, nuestra fauna? ¿Sufre en realidad? Bueno, todo proyecto industrial, ¿no es cierto?, conlleva efectivamente un impacto ambiental, tanto impacto ambiental positivo como, por supuesto, también el negativo. Todo eso está regulado a través de las leyes normativas ecuatorianas, ¿no es cierto?, y sobre todo con las licencias ambientales correspondientes,
que son objeto de control y monitoreo permanente por parte de las autoridades ambientales. Entonces, como Mirador, por lo menos, tenemos un constante seguimiento tanto del Ministerio del Ambiente como de la Agencia de Regulación y Control Minero, justamente para precautelar y minimizar cualquier tipo de impacto ambiental. En términos económicos para el Estado ecuatoriano, ¿cuánto significa, cuánto aporta precisamente la industria minera, en particular lo que tiene que ver con Ecocorriente en este sector del país? Bueno, hay diferentes tipos de aportes, ¿no? Por ejemplo, en lo que es, hablemos de... Más allá de las regalías, que es un poco de lo que ya hemos hablado, ¿no? Sí, correcto, pero inclusive, por ejemplo, también generamos ingresos a través de la generación de plazas de trabajo. Hoy por hoy tenemos alrededor de 2.600 trabajadores. 2.600. 2.600, un poco más de 2.600 trabajadores que laboran directamente en Mirador. Y eso además conlleva una generación de empleo indirecto que calculamos en alrededor de 10.000 plazas de trabajo. La economía se ha dinamizado en la zona de Mirador a través de creación de nuevos servicios, de provisiones de bienes, de productos. Existe una dinamización, como digo, de la economía local. Adicionalmente, ya en el tema de ingresos y de impuestos para el Estado ecuatoriano, hasta la fecha hemos pagado alrededor de 160 millones de dólares en tributos, diferentes tipos de tributos al Estado ecuatoriano. A eso hay que adicionar estos 100 millones de dólares que acabamos de mencionar de regalías anticipadas, que totalizan 260 millones de dólares, cuando recién estamos empezando la explotación. Entonces, esta es una cifra muy importante que seguramente en el país y en otros países seguramente no se ha presentado, porque es muy difícil pensar que una compañía pueda ya haber cancelado el Estado 260 millones de dólares cuando aún no ha iniciado la producción. Por tanto, la expectativa de explotación es importante al tener estas cifras en cuenta. Correcto, sí. ¿Hacia dónde apuntamos justamente con esa expectativa? Ya, de acuerdo con cálculos que ha realizado el propio Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, estima alrededor de 9.200 millones de dólares como ingresos para el Estado ecuatoriano durante toda la vida de la mina, que está estimada para 30 años aproximadamente. Y eso, digamos, ¿cómo se conecta con el trabajo académico? Es decir, quienes estudian el impacto, la necesidad de explorar y generar luego la explotación. En el Ecuador, ¿cuánto ha avanzado, digamos, las universidades en este tipo de estudios? A nivel científico, sí, claro, pero también a nivel técnico, que es mucho de lo que se ha hablado también y que serían posiblemente las futuras fuentes de empleo. Sí, hasta hace, como digo, hasta hace 10 años atrás quizá el sector académico minero no estaba muy desarrollado, estaba un poco quizá hasta dormido, podría decirse así, pero se ha reactivado en esta última década justamente. ¿Por qué? Porque han venido nuevos proyectos mineros al país, nuevas inversiones que están interesadas en desarrollar estos proyectos mineros, y eso ha hecho que los jóvenes especialmente se interesen en la industria minera y ahora las carreras de minería están siendo bastante demandadas, lo cual nos alegra sobremanera. Muy cotizadas en todo caso. Sí. Sí. Bueno, en todo caso ahí está planteada la explicación que nos ha traído pues Mauricio Núñez, ¿correcto? Mauricio Núñez, vicepresidente de Ecocorriente. Queremos agradecerle por comparecer a nuestros estudios, Mauricio. Eduardo, muchas gracias por la invitación y siempre abiertos para cualquier inquietud que exista sobre minería en general. Muy gentil. Ojalá tengamos también la posibilidad de visitar y mirar con nuestros ojos precisamente cómo está desarrollándose esta exploración y posterior explotación minera. Muchísimas gracias. 7 de la mañana con 11 minutos. Nos vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Primera Impresión.